Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Aclarando Amanece, hoy que es sábado 20 de enero de 2018, es para un servidor Luis Ernesto Lozano, un placer estar con usted y le invito a que permanezca con nosotros durante la próxima hora porque le vamos a estar resolviendo muchas dudas que existen respecto a un producto del cual pues parte en buena medida de la economía de los mexicanos, la tortilla, que si sube, que si no sube, que si sube, por qué sube, que si actualmente está a un precio tal, porque está. Le estaremos explicando todo eso y lo estaremos vinculando un poco con esa, por desgracia, dependencia alimentaria que tenemos como país todavía, pues de lo que se produce en el extranjero. Así que le invito a que se comunique, a que haga contacto 817-9988, 818-5660 son las vías telefónicas. Además estamos transmitiendo por Facebook Live, ahí mismo puede usted dejar sus comentarios en Canal 10 y en Tiempo y Espacio le estamos compartiendo esa transmisión. Y por Twitter en @Canal 10 Durango y @LuisOrc, que es la cuenta de un servidor. Así que tiene muchas formas de enlazarse con nosotros y opinar, sugerir lo que usted quiera decir acerca de la tortilla y de la dependencia alimenticia. Lo vamos a tener en este medio de comunicación. Y para hablar del tema, yo le agradezco muchísimo hoy su presencia a alguien que durante muchos años ha tenido ya la representatividad del tema de la masa, la tortilla, el maíz, y ahorita estamos platicando antes de entrar al aire también un poco de los frijoles, sobre todo de los que son ya procesados, que tienen su principal punto de venta en las tortillerías. Antonio Latorre, gracias por estar con nosotros, presidente de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla. Gracias, muy amable por la invitación. Y está también con nosotros un viejo conocido ya de estos medios de comunicación, de Tiempo y Espacio, de Aclarando Amanece, el ingeniero Ebenor Idilio Cuellar, que es un investigador que aunque decidió ya jubilarse, pues no sale del retiro, nada más no sale del retiro el ingeniero Ebenor Cuellar. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Gracias, Luis. Y vamos a comenzar hablando pues de una temática que muchos no nos alcanzamos a explicar del todo, don Antonio de la Torre. Yo recuerdo que hace cosa de 20 años, 25 años, para quienes vivíamos en una colonia popular, nos dábamos cuenta que el rico de la colonia era el tortillero. Era el que traía las mejores camionetas, era el que no se le veía ningún tipo de dificultad económica, era el que se veía más feliz dentro de toda la colonia precisamente por esa suficiencia de recursos que tenían. Sin embargo, eso ha ido cambiando poco a poco. Ahora, hasta de manera frecuente, vemos que por internet, por Facebook, en los periódicos, encontramos fácilmente máquinas de hacer tortillas porque hay personas que por desgracia fracasan y tienen que pues, recuperar un poco de lo que invirtieron. ¿Qué ha pasado en esos 20, 25 años, don Antonio, respecto a la industria de la tortilla, que pareciera no los tiene muy bien en este momento? Sí, mire, para ver de lleno el tema, vamos a irnos en los años, en los 50. La tortilla en México, en el DF, precisamente estuvo subsidiada desde ese tiempo. A partir del año 1973, el gobierno federal transmitió a nivel nacional los subsidios a la tortilla y puso un precio oficial de la tortilla, como ustedes recordarán, claro, por medio de subsidios de Conasupo, maíz subsidiado, los mentados tortibonos en su momento, una serie de apoyos precisamente para mantener el precio de la tortilla. Era un precio oficial que tanto era problema subirlo fuera de ese precio como a la baja. Era un precio, era ilegal, era un tema ilegal. Exactamente. Eso fue lo que mantuvo, pero porque el gobierno decidió eso. ¿Por qué? Porque por la base de la tortilla, la prioridad se le ha dado. A partir del 1998, el gobierno federal en su momento decidió quitar ya la tortilla como precio oficial y la industria la liberó precisamente. Ya cualquiera podía poner tortilla y efectivamente, como lo dices, en ese tiempo, pues, cuando estaba subsidiado, pues era mucho más difícil poner una tortilla que inclusive un expendio de vinos o cualquier otro negocio, porque dependíamos de una normativa federal que teníamos que inclusive para poder luz eléctrica, la comisión nos tenía que bajar la luz precisamente con un permiso federal. Y ese que comentas del cierre de negocios que hubo de gente que inclusive es lamentable que cuando se liberó el precio, cuando ya se liberó la industria, pues mucha gente que trabajó años en Estados Unidos o jubilados que trabajaron toda su vida,
efectivamente veían que pues era negocio en ese momento. Claro. Y decidieron poner sus tortillerías. No les daban vida ni de 3 meses. ¿Por qué? Porque iban a competir, inclusive en un tiempo estuvieron compitiendo sus negocios cuando ya se liberó el precio, pues iban a la Secretaría de Economía, les dice, no hay problema, usted puede poner su tortillería, no importa, ya distancias no había ni nada, se estableció completamente. Sí, porque antes incluso se establecía una sola tortillería por X número de kilómetros o de cuadras, ¿no? Había distancia, había un estudio de factibilidad inclusive, que digo, estaba mal, de todos modos, porque estaba muy concentrado. Pero el problema que había es que a esa gente que le iban y le decían que no había problema, que podía poner su tortillería, ahí el detalle era de que no les decían que iban a competir con los que ya estaban establecidos, que tenían sus subsidios de maíz. Entonces era un completo fracaso porque iban a competir en primer lugar con gente que ya tenía años laborando. Claro. Y a la que le costaba menos producir, ¿no? Gracias al subsidio. Claro, y sobre todo que pues no podían ellos irse más arriba del precio porque todavía siguió manteniendo un precio oficial. ¿Se acabaron los subsidios cuándo? Los subsidios se acabaron precisamente en el 98. Ajá. Eso fue en septiembre del 98, en el oficial salió donde ya el gobierno federal dijo, ¿sabe qué? Hasta aquí. Sus intereses tuvieron, ¿por qué lo hicieron? Tan es así que en marzo del 99 Conasupo desapareció, que era el que nos surtía principalmente eso. En ese que comentas, en esa serie de situaciones, lo principal de mantener el precio de la tortilla, inclusive yo recuerdo que para poder subir un 10 centavos tenían que hacer un consenso en México, se juntaba la gente a nivel nacional para que les autorizaran 10 centavos. Claro, era un coloquio similar al del precio del salario, ¿no? El monto del salario, algo muy parecido. Así es. Que se dejó de hacer. Entonces, podríamos decir que de alguna manera la crisis de la tortilla comenzó desde ese tiempo. Desde ese tiempo, del 98 para acá, 98 comenzaron los problemas, hace exactamente 20 años. Ahorita vamos a retomar otros puntos de eso que nos señala, pero me gustaría, con el ingeniero Benoit Cuellar, ¿qué ha pasado con México, ingeniero? Que siendo un país tan extenso en tierras agrícolas, por ejemplo, estamos hablando de que Durango tiene alrededor de 1 millón de hectáreas sembrables. A nivel nacional desconozco el número de millones, pero tienen que ser, no sé, 30 millones, 25 millones, que no alcanzamos a producir todo eso que necesitamos. ¿Por qué esa dependencia alimentaria de otros países, que ahorita vamos a comentar también porque la importación de maíz es otra problemática que les encarece a ustedes la producción? ¿Qué pasa con México, ingeniero? ¿Por qué no podemos? Pues, para empezar, en México se siembra maíz todos los meses del año, se cosecha maíz todos los meses del año. Todos los cultivos básicos que consumimos en México se puede sembrar todos los meses del año. No hay razón para que haya un desabasto nacional de granos básicos, de hortalizas o de frutales. Que esos son estacionales. Sin embargo, el tema del maíz va más allá de la tortilla. Los mexicanos nacimos con el maíz, dormimos en el maíz. Claro. Nuestra base alimenticia es el maíz y el frijol. Y lo que está pasando en el caso del maíz está pendiendo prácticamente del hilo de una telaraña. No tenemos una política nacional, ahora sí que nacionalista, que conserve nuestra producción. Claro. Ni siquiera estatal. Ese es otro problema. No habría razón para que en Durango se importara grano de maíz. Es decir, Durango podría ser autosuficiente si quisiera. Así es. Pero se hace, o sea, se trae maíz de Sinaloa, se trae maíz del centro del país, de Chihuahua. Sí, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco, Michoacán, Guanajuato, son estados muy productores de maíz. Pero en el caso de México, el maíz no solamente es tortilla, es industria, es medicina, es ciencia. Claro. Es totopo, está mal. Claro. O sea, hay infinidad de productos que... Es lo pecuario también. O sea, el maíz se consume en gran medida, no sé si qué tan similar a la del humano en la industria animal, ¿no? También. Sí, o sea, es forrajero, es pecuario, es industrial, es humano, es médico. La cosmetología
depende también del grano de maíz. Claro, es decir, de los meses harinosos. Muchas cosas dependen del maíz, pero no se le ha dado el valor suficiente desde las políticas públicas como para decir, aquí hay dinero interno, aquí se puede movilizar esta economía y estamos dejándole una buena parte a lo que viene del extranjero. Tengo que ir a pausa, pero no sé si tengan por ahí ustedes en la cabeza el dato de lo que se importa respecto a lo que se produce aquí en México. Vamos a correr y volvemos con más. Estamos hablando de la dependencia alimentaria.